Como si no les fuera suficiente con ponernos la soga al cuello cada día del año, el gobierno de los Estados Unidos se empeña además en silenciarnos en todos los escenarios posibles que ellos puedan controlar. Ya sé, no es la gran sorpresa, algunos dirán que ya deberíamos estar adaptados, pero vamos, que siempre se espera un poquito más de sensatez y decoro. Sobre la intención imperial de borrarnos del continente, dejándonos fuera de los preparativos de la Cumbre de las Américas y otros temas medulares, comentaremos hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Aquí vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La Cumbre de las Américas se desarrollará entre el 8 y el 10 de junio en Los Ángeles, California. Sí, no en Panamá como algún medio había informado. En este evento se analizarán los problemas que afectan a la región y además se buscarán alternativas para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, dice el anuncio de la Casa Blanca. Ahora, ¿dónde se rompe la magia de tantas palabras bonitas? Bueno, en que en realidad al parecer son solo eso, palabras. Algunos medios y personalidades avisoran que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán incluidas en la única reunión que reúne o debería reunir a los líderes de los países que conforman todo el continente americano. Sobre ello tuvimos el placer de conversar ayer en una transmisión en vivo por Facebook con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien recibió al equipo de Con Filo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno de Estados Unidos dice que no ha decidido ni ha enviado las invitaciones. Es lo que responde a los gobiernos que han estado preguntando con relación a la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas. Porque hay mucha incertidumbre. Hay incertidumbre y hay preocupación, a partir de que los indicios apuntan a un criterio antojadizo, caprichoso, arbitrario del gobierno de los Estados Unidos, tratando de decidir quién asiste y quién no asiste a la cumbre. Pero lo que es un hecho es que Cuba ha sido excluida ya de los preparativos. Y en particular, lo más vergonzoso y sorprendente es que ha sido excluido de las negociaciones que son turbias, opacas, etcétera, de un plan de salud y resiliencia de las Américas hasta el 2030, que está relacionado con las condiciones de la pandemia de COVID y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Entonces, excluir a Cuba de ese tema en el que Cuba tiene una señera participación, resultados reconocidos mundialmente, presencia en los países de la región y un gran reconocimiento, indica no solo el sesgo neoliberal y excluyente con el que están tratando el tema de la salud, sino que es una cumbre nada democrática. Y no han dicho ningún tipo de, no han expuesto ningún argumento, no han expuesto una lista de razones, simplemente están manejando... Es la opacidad. Claro. Es la opacidad, no han dicho nada, evidentemente quieren dilatar el momento de decir esto sí, esto no, para evitar precisamente la reacción de los gobiernos. Recuérdese que Cuba fue invitada a las cumbres anteriores por la presión de los países de América Latina y el Caribe. Mientras todo se organiza de manera silenciosa, el gobierno de Joe Biden insiste en que esta cumbre promoverá la defensa de la democracia y los derechos humanos. Vamos, Joseph, dinos que al menos ahí reconocerás el caos que se vive en Estados Unidos en materia de ambas cosas. En los primeros meses de 2022 han sido asesinadas 271 personas a manos de la policía estadounidense. Es decir, cada día 3 personas en promedio perdieron la vida a manos de las autoridades. 1 de cada 3 asesinatos se produjo cuando los agentes respondían a avisos sobre supuestos delitos. En la mayoría de los casos, las muertes a manos de la policía se derivaban de la detención de vehículos en la carretera. No se ha logrado ningún progreso en la reducción de la violencia policial mortal en todo el país. Otras 870 personas serán asesinadas por la policía para fin de año, a menos que haya cambios sistemáticos masivos.
Ni las mayores protestas raciales en medio siglo ni las reformas legislativas en grandes ciudades han logrado cambiar el violento escenario que vive Estados Unidos. Entre 2013 y 2021, los agentes asesinaban cada año a 1.100 personas en promedio. En ese sentido, el año 2021 se convirtió en el más letal del periodo investigado, con 1.136 personas muertas. En todo el año 2021, solo hubo 15 días en los que los agentes policiales no asesinaron a nadie. El 98.3% de las muertes vinculadas al comportamiento de agentes en Estados Unidos entre 2013 y 2020 quedaron impunes, sin que los responsables fueran acusados de ningún crimen. Esta es sin dudas una realidad lamentable. Qué sorpresa que los organismos y medios que tanto osan hablar sobre derechos humanos la pasen por alto. Vamos ahora con Gabriela Fernández y otros temas que deben estar en la mira. Como las circunstancias crean costumbres, volvemos en esta sección a temas migratorios. Esta vez desde otra perspectiva, una un poco más global, desde la implicación que debe tener todo el continente en estos aspectos y que definitivamente no se debe poner en riesgo porque a fulanito no le caemos bien o menganito no quiere negociaciones con Cuba. I don't want to get ahead of the dialogue between the United States and Cuba, but as everyone knows, we have had migration accords with the country of Cuba for many, many years. Those were discontinued, and we will explore the possibility of resuming them. La solución de los politólogos de show televisivo es aislarnos aún más con cualquier excusa, por más hipócrita y ridícula que se escuche en voz alta. ¿De qué forma podría acabar el aumento de la asfixia económica hacia la isla con la problemática migratoria? Ni lo explican ni les interesa. Pero eso sí, les serviría para culpar a la isla de la miseria que quieren que tenga, convertir el efecto en causa y desaparecer la causa verdadera. En sus cabecitas egocéntricas, la posibilidad de un respiro o de unas negociaciones bilaterales relativamente normales que permitan una emigración segura suponen una afrenta. Claro, una afrenta para aquellos cuyos intereses y chanchullos políticos les parecen de mucho más peso que la seguridad de los cubanos. Sobre este tema también hablamos ayer con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Los dejo con la directa y nos vemos en la mira. Una de las cosas que se trata de manipular es tratar de mostrar al migrante cubano como un migrante que se mueve o se sale de Cuba por motivos políticos. E incluso cuando van a reajustar el estatus migratorio de un cubano, muchas veces tienen que pasar por una audiencia de lo que se llama miedo creíble. Tienen que demostrarle a un juez que ellos tienen miedo de regresar a Cuba. Y sin embargo, cuando cumplen el tiempo determinado, son los primeros en regresar. O sea, forma parte también de ese intento de mostrar a Cuba como una cruel dictadura de la que la gente está huyendo, y sin embargo existe esta realidad, ¿no? Que la mayoría de los emigrados cubanos están a favor de un mayor acercamiento. Sí, incluso de poder trabajar, claro, y venir para acá. Sí, la migración circular. El poder enviar remesas, claro, que es un tema que no es bilateral, que es un tema familiar, humano, etcétera, cortado también por las medidas de bloqueo, sobre todo de los últimos 2 años. Entonces, este es uno de los grandes temas de la Cumbre de las Américas, en el que se manifiesta el doble rasero, la selectividad de Estados Unidos de una manera verdaderamente desvergonzada. La realidad es que, aunque en el continente americano hay visiones contrapuestas, incluso más allá de lo que pudiera ser la derecha o la izquierda, es necesario, a pesar de las diferencias, concretar agendas comunes que respondan a los desafíos globales: epidemias, cambio climático, pobreza, desigualdad, conflictos armados, por solo poner ejemplos. ¿Por qué no es posible? Pues veamos qué dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Hablaba casi al final de la declaración de que nosotros podemos discutir de tú a tú con Estados Unidos en cualquier escenario multilateral. Si usted cree que tenemos los suficientes argumentos, si usted cree que lo podemos hacer mejor, que podemos comunicar mejor esos argumentos y que podemos, en definitiva, en cualquier escenario multilateral, dentro y fuera de Cuba, defender la verdad de la revolución en contra de todo este tipo de campañas y este tipo de manipulación. Nos sobran los argumentos. Todo siempre puede hacerse mejor.
Lo que no se puede hacer peor es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos con la manipulación de la asistencia de los estados a la cumbre de las Américas, sin ningún derecho. Actúa dictatorialmente, antidemocráticamente. Ellos que dicen que son los adalides de la libertad de expresión, sí, y nos niegan ese espacio para... Sí, es que fue una broma la llamada cumbre de las democracias que hicieron antes, donde decidieron a quién invitaban y a quién no, nada democráticamente. Entonces, nuestros argumentos sobran y son reconocidos mundialmente. Son los que amparan el voto en absoluto aislamiento de Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo. Es la posición prácticamente unánime a nivel internacional que precisamente concita a Estados Unidos solo aislamiento, descrédito, la contradicción de su propio discurso de lo que proclama. Pero además lo hemos hecho antes, lo hemos hecho 2 veces ya. Y la voz de Cuba, la voz de Raúl en la cumbre de Panamá primero, y también después la voz de Cuba en la cumbre de Lima del Perú, se dejó escuchar. Siempre veraz, siempre firme, pero siempre respetuosa, siempre constructiva, siempre favoreciendo el diálogo y los vínculos entre los países, siempre a favor de la paz, siempre a favor del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, ¿a qué teme Estados Unidos? Que es una cumbre en su propio territorio, es decir, no se atreve a discutir abiertamente con gobiernos que tienen una posición diferente. Muchos dirán, ya unos cuantos lo dicen, que no nos hace falta la cumbre, que para qué queremos participar en un evento que organiza la OEA, un organismo que además ha sido tan hostil con nosotros, que no los queremos y no los necesitamos. Pero no vayan tan rápido. La primera vez que nos excluyeron de este evento, justo cuando surgió en 1994, nada menos que en Miami, Fidel dio una respuesta que aún hoy reparte lecciones. Hasta nosotros habríamos tenido que ir si nos invitan. Ya lo dije una vez, porque sí, vamos allí, encantado de la vida, para que no se vaya a imaginar la mafia fascista que controlan allí los extremistas de derecha, que debemos tener miedo a ir allá a Miami. Hasta nosotros hubiéramos tenido que ir, y habría sido cuando menos una prueba de pluralismo político, una prueba de democracia política. Por hoy es todo. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Por cierto, ya llegamos a los 20,000 seguidores en Facebook. Gracias a todos, incluso a aquellos que nos dejan mensajes de odio. Son los más fieles a nuestros contenidos. Les recomendamos que busquen la entrevista del canciller Bruno Rodríguez, que la compartimos también en nuestros perfiles. Recuerden que regresamos el jueves. Hasta entonces, ya saben, manténganse con filo.